Buenas tardes. Paso a presentar al conferenciante de hoy. Se trata de don Luis Miguel Enciso, catedrático de Historia Universal Moderna y Contemporánea en la Universidad de Valladolid. Además de profesor, decano y vicerrector en esta universidad, ha sido director de estudios en la Universidad de Navarra y catedrático de Historia Moderna en la Complutense. Su compromiso con la educación le ha llevado a ejercer un gran número de cargos en distintas instituciones, destacando la fundación de la Cátedra Felipe II en la Universidad de Valladolid o la vicedirección de los cursos de verano en el Escorial. Además, ha ocupado puestos de gran responsabilidad y trascendencia en el ámbito cultural, como ha sido la dirección de la Casa Museo Colón de Valladolid, el Ateneo también de Valladolid, la pertenencia al patronato del Museo Nacional de Escultura, también de esta ciudad, o al Consejo Superior de Asuntos Exteriores. También ha sido asesor del ministro de Asuntos Exteriores, entre otras muchas cosas. Asimismo, ha sido indispensable su labor en la difusión de la imagen cultural de España, al haberse ocupado de la dirección de la Sociedad para las Conmemoraciones Culturales, de la Exposición Universal de Lisboa y el centenario del Tratado de Tordesillas. Su erudición y reconocimiento de la historia de España ha dado como fruto numerosas publicaciones de asuntos que van desde el reinado de Felipe II, las fuentes de la historia económica o los estudios dedicados sobre todo al siglo XVIII y XIX. La conferencia de hoy tratará la corte flamenca de Carlos V, enmarcando el entramado de relaciones hispano-flamencas del cosmos humano y político sobre el que dominaba el emperador. Gracias. Muchas gracias, querida Nuria. Muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo del Prado y a su sin par presidente. Es para mí un honor, una alegría y una oportunidad estar aquí, en esta Casa del Arte para Todos, en este curso tan extraordinariamente sugestivo. Me voy a formular ante ustedes dos preguntas y voy a tratar de responderlas. La primera pregunta es: ¿qué imagen ofrece la política flamenco-borgoñona de 1506 a 1616? Y la segunda pregunta, conectada con esta, es: ¿cómo era la corte flamenca de Carlos antes de ser Carlos V? Es decir, la corte del conde de Luxemburgo, del conde de Flandes, del duque de Borgoña, Carlos, luego rey de España y emperador. La persona que a comienzos del siglo XVI iba a regir el microcosmos flamenco-borgoñón era Carlos, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana de Castilla. Cómo se entretejió su propio destino y el de los territorios heredados hasta la mayoría de edad e inmediatamente después. Carlos había nacido el 24 de febrero de 1500 en el Prinzenhof de Gante. Aquí he mostrado una primera imagen y una segunda, una de conjunto y otra segunda de lo que queda de ese Prinzenhof. Apenas cumplido un año de existencia, heredó el título de duque de Luxemburgo y fue inscrito en la Orden del Toisón de Oro. Al morir su padre y fijar la residencia en España, su madre encontró en Flandes la tutela y apoyo de su tía Margarita de Austria, la legendaria mujer del príncipe don Juan, el hijo de los reyes católicos, y mujer también del duque Filiberto de Saboya. A partir de 1506, los destinos de Margarita de Austria y del príncipe Carlos confluyeron en torno a la herencia flamenco-borgoñona. Hay una época, la época de Margarita de Saboya. Margarita, además de atender a las necesidades afectivas y a la formación de Carlos y sus hermanas Leonor, Isabel y María, desempeñó de hecho el gobierno de Flandes, dado que el regente nominal era su padre, el emperador Maximiliano, que delegó en ella muchas funciones. Dos aspectos de la época de Margarita debemos subrayar hoy aquí. El primero es la educación de Carlos y de sus hermanas. El segundo es la lucha de poder en Flandes.
La irreparable ausencia de los padres no ensombreció, gracias a las dotes de Margarita de Saboya, el ambiente cortesano de Malinas. Las obras de arte y otras fuentes permiten al historiador hacerse una idea cabal de los personajes de la familia real y de su entorno. Seleccionemos, dentro de la rica iconografía del periodo, algunos ejemplos, como este en que aparece el príncipe Carlos con sus hermanas Isabel y Leonor, que pasa por ser, si no la primera, una de las primeras representaciones de la iconografía carolina tan magistralmente estudiada por el profesor Fernando Checa. Tiene mucho encanto también esta otra que les muestro, el tríptico del Kunsthistorische Museum de Viena. Y algo posterior y más ingenuo puede ser el Anónimo Flamenco del Museo de Santa Cruz, que no les muestro, y este del Museo de Bellas Artes, donde está la familia de los Austrias, al menos de sus elementos más relevantes. Un encanto singular, extraordinario, tiene el retrato que luego veremos de María de Hungría, de Hans Krell. Personas clave en la educación de Carlos y sus hermanas fueron el Aya, Ana de Borgoña y Charles de Croix, príncipe de Chimay. En el plano intelectual, Carlos recibió lecciones de Luis de Vaca, quien debió de enseñarle las primeras letras, de Anchieta, de Juan de Vera, de Roberto de Gante y sobre todo de Adriano de Utrecht, su preceptor, catedrático en Lovaina, teólogo insigne y que llegaría a ser papa bajo la advocación de Adriano VI. ¿Hasta qué punto fueron eficaces las lecciones de sus maestros? La lengua materna, aquí tienen a Margarita de Saboya, la lengua materna de Carlos fue el francés, a pesar de que su abuelo siempre le recomendó que aprendiese el tiwa, la lengua de Flandes. No la aprendió. El francés lo manejó con soltura en sus estudios y en la vida cortesana. Su conocimiento del latín, pese a que era consciente de la importancia del latín, fue escaso. Y no fue más eficaz su aprendizaje del español, como se demostraría en su primer viaje a España. Tampoco debieron de alcanzar cotas altas sus saberes históricos, teológicos, literarios o de otra naturaleza. Pero eso sí, debió de aprender muy pronto y con rasgos muy brillantes la importancia que tenía la imagen de un príncipe en la corte y el rico código de las artes y destrezas propias de un caballero y el manejo de las armas o la presencia en justas, fiestas y cacerías. Este ambiente de la familia real, ¿cómo se coordina con el ambiente político de Flandes bajo Margarita? Carlos había iniciado su tarea política inmediatamente después de la muerte de su padre. El nuevo conde de Flandes, que era ya duque de Luxemburgo, era un niño de 6 años y el 17 de octubre se presentó ante los Estados Generales acompañado por los grandes cargos palatinos, los caballeros de la Orden del Toisón de Oro y su consejo secreto. Los Estados Generales reconocieron a Carlos como nuevo soberano, pero dada su temprana edad había que nombrar un regente. ¿Quién lo podría ser? El segundo viaje de Felipe el Hermoso a España había dado ocasión a que se organizara una regencia temporal. El monarca pensó en su hermana Margarita, aquí está en el famoso cuadro de Van Orley, pero él tenía ciertos recelos hacia su hermana por su postura antifrancesa y por el temor de que Maximiliano, el emperador, influyera en exceso en la política neerlandesa. Y por eso se decidió por el francés Guillermo de Croix, señor de Chèvres, al que Felipe nombraría lugarteniente general de los Países Bajos y albacea del Último Testamento Regio.
La situación era muy complicada en 1506. La muerte de Felipe el Hermoso, ha escrito un autor, sumió a los Países Bajos en un estado de luto. El Gran Consejo de Malinas propuso que Carlos, aquí tenemos a Guillermo de Croix, señor de Chèvres. El Gran Consejo de Malinas propuso que Carlos fuera nombrado rey de Castilla, pero Maximiliano neutralizó el plan y, siempre sutil, decidió que su nieto fuera titulado Príncipe de Castilla, Archiduque de Austria y Duque de Borgoña. Pese a las pretensiones francesas e inglesas, los Estados Generales se decidieron por fin a ofrecer la regencia al emperador. Maximiliano aceptó, pero Maximiliano no vivía en los Países Bajos y por eso decidió nombrar primero a su hija Margarita procureur général especial e irrévocable, plein de pouvoir, autorité et mandement especial. Esa atribución era válida solo para ciertas funciones, pero no para la regencia en general. A pesar de todo, Maximiliano siguió interviniendo en diversos asuntos y por fin, en 1509, confirmó a Margarita como regente. Era, al decir de Fagel, uno de los buenos especialistas, una forma derivada de poder de gobierno. A pesar de que en teoría Margarita podía y debía ejercer el poder, no contó con la confianza de su padre, como acabo de decir, hasta 1509. Pero ni siquiera entonces pudo sentirse segura. En el Consejo de Regencia, nombrado por Maximiliano, figuraron representantes de diversos sectores, como Jean de Luxemburgo, como Jean de Bergen, como Chèvres, el hombre codicioso y ambicioso, aunque leal a su soberano, que tenemos aquí delante, que iba a ejercer una función fundamental. El poder de Margarita no estaba condicionado solo por el Consejo de Regencia, sino por los miembros del Consejo de Finanzas, del que formaban parte Chèvres, Jacques de Luxemburgo, Nassau y Bergen. En lo que respecta a las relaciones exteriores, Margarita, pese a sus recelos de siempre hacia Francia, igual que un amplio núcleo de nobles y colaboradores suyos, mostraban una inclinación por eficacia al diálogo con la Francia de Luis XII. La propia Margarita y sus colaboradores pensaban a la vez que era conveniente limitar el libre comercio con Inglaterra, ya que por su competencia en la parcela textil podía mermar el crecimiento de las fábricas de Flandes. La línea de aproximación a Francia, hasta una declarada francofilia, la defendía sobre todo Guillermo de Croix, señor de Chèvres, cabeza visible de un denominado partido nacional. Otro sector de opinión se inclinaba más al entendimiento de Flandes con Inglaterra. Era el caso de Jean van Bergen, defensor de su ciudad Bergen op Zoom, una ciudad abierta a los mares, o el de Floris van Egmond de Lieselstein, miembro del Consejo Privado, o como Jean de Luxemburgo, caído en desgracia, muerto Felipe el Hermoso, o Claude Bouton, o la misma Margarita. Margarita además tenía que hacer frente dentro de Flandes a un importante problema, relacionarse con los Estados Generales, de qué manera el poder ejecutivo, diríamos, y el legislativo debían coordinarse. Por lo demás, las relaciones exteriores de Flandes estuvieron vinculadas antes y después de 1509 a la política de Maximiliano. La Liga de Cambrai de 1508, por la que se asociaron Maximiliano, España, Francia y el papado con Julio II frente a Venecia, obligó a Margarita a entenderse con Francia. Pero la regente trató de reequilibrar esa relación Flandes-Francia mediante un proyecto de matrimonio entre el conde de Flandes, Carlos, el futuro Carlos V, y Mary, la hija de Enrique VII de Inglaterra. Con todo, la francofilia de Guillermo de Croix y de sus afines acabó por imponerse. Los años posteriores al 9 fueron de grandes maniobras diplomáticas. En octubre del 11 se concertó una Liga Santa contra Francia, a la que acabaría por adherirse el emperador.
Y antes de ese hecho, la situación se tornó difícil cuando Inglaterra puso pie en Güeldres y amenazó a Francia. La tendencia francófila existente en Flandes tuvo que moverse provisionalmente en retirada. La Orden de Lille sobre la casa y corte de Carlos, aceptada por Maximiliano, dejó fuera de juego a la nobleza que se oponía a las iniciativas de Margarita y el emperador. Por otra parte, los dos abuelos de Carlos, nada menos Maximiliano y Fernando el Católico, junto con el nuevo rey de Inglaterra, favorable al matrimonio de su hermana Mary con Carlos, acordaron designar cada uno de ellos un representante para velar por la persona y los intereses del jovencísimo Carlos. No estaba arriesgando demasiado Margarita en su enfrentamiento con Chèvre. Dos factores parecían favorecerle: el apoyo del gran Mercurino Gattinara, un nuevo consejero muy brillante, y la ampliación del número de cortesanos que habían de asistir a la corte mediante la visión de l'état adémien, es decir, el servicio de esta nobleza por 6 meses en la corte, lo que ampliaba extraordinariamente el número de las facciones presentes en la corte de Flandes. La mayoría de edad de Carlos parecía inevitable en la pendencia entre Chèvre y Margarita, como ha puesto de relieve Ernest Belenguer. En agosto de 1514, Chèvre se llevó a Carlos de su palacio de Malinas, trasladándolo a Bruselas, a tiempo de que los Estados Generales ofrecieran dinero a Maximiliano para que adelantase la mayoría de edad de Carlos. En la pugna entre Chèvre y Margarita, la mayoría de edad de Carlos se ofrecía como la solución, no solo para el poder ejecutivo, sino para la relación con el poder legislativo y la coordinación de todas las facciones operantes en la corte. El 5 de enero de 1515 finalizó la regencia de Margarita. Reunidos los Estados Generales, reconocieron la mayoría de edad de Carlos y escucharon el breve y muy sustancioso discurso de su nuevo señor. Yo os agradezco el honor que me otorgáis. Sed buenos y leales súbditos, y yo seré para vosotros un buen príncipe. La personalidad y el papel político del archiduque es un aspecto fundamental para seguir adelante en nuestra exposición. ¿Cómo era entonces el jovencísimo archiduque? Rodríguez Villa, en un trabajo ya antiguo, pero lleno de sabor todavía, dice: cuando salió de manos de sus gobernantes y maestros, no se tenía en general una alta idea de la inteligencia del archiduque. Opinión desfavorable que confirmaba su aspecto físico con su boca entreabierta, sus ojos casi inmóviles. La dificultad que experimentaba en el habla. Era frío y taciturno y todos lo encontraban demasiado serio para su edad. En contraste con todo ello, la educación física y la preparación para el uso de las armas, la práctica de la equitación o de la caza y las actividades propias del caballero suscitaron en él el mayor entusiasmo. Los especialistas han reconocido que en el estudio del arte de gobernar, el principal maestro de Carlos fue Chèvre. La ambición, el mayordomo infiel, pero en definitiva eficaz, la ambición al lado de la eficacia. Gracias a él empezó el archiduque a despachar los negocios de Estado, examinando los despachos que le presentaban, presidiendo los consejos y haciendo en ellos relación y juicio de los negocios. Bajo Carlos, la política de Flandes seguía oscilando entre los criterios de Margarita, afín a la alianza inglesa, y la del cada vez más poderoso Chèvre, afín a la alianza francesa. En la contienda con la Liga Santa, los franceses se habían apuntado a algunos éxitos, pero después de la muerte en la batalla de Ravenna de Gastón de Foix, atacados en Italia y en su propio territorio, los franceses fueron derrotados en Novara y obligados a evacuar todo el milanesado. En pleno declive del prestigio francés, murió
Luis XII y fue sucedido por Francisco I. El nuevo soberano galo logró firmar con Flandes en marzo del 15 un acuerdo, el Tratado de París, por el que se estipulaba el compromiso matrimonial entre René, hija de Luis XII, y Carlos, un compromiso que no se realizaría. En ese Tratado de París, a la vez que se garantizaba el respeto francés a los territorios del archiduque, se convenía el homenaje vasallático que había de tributar Carlos ante Francisco como señor de la Croix y de Flandes, que en el derecho feudal dependían de Francia. El Tratado de París resultaba muy negativo para Margarita y decepcionante también para Fernando el Católico. Pocos meses después, Margarita, vencida en la contienda política, se vio obligada a escribir la apología de sus actos, que presentó en un pleno del Gran Consejo el 20 de agosto de 1515 a su soberano, que sin embargo ya estaba decidido por escuchar más a Chèvre. En el otoño de 1515, el ocaso de Margarita dio ocasión al triunfo de Chèvre. Y en octubre, Francisco I, que había obtenido en Marignano una victoria que le abría las puertas del milanesado y le ofrecía un horizonte prometedor en Italia, creó una nueva situación. A pesar de todo, 3 meses antes de su muerte, ocurrida en enero de 1516, Fernando el Católico intentó recomponer la alianza con Enrique VIII de Inglaterra, con el emperador Maximiliano y con Flandes, pero Chèvre hizo imposible el proyecto. A fines de 1515 pasaron entonces a primer plano los problemas relativos a la herencia de las coronas de Castilla y Aragón. Carlos quería asegurar sus derechos y para ello debía contar con la voluntad de su abuelo español, Fernando el Católico. De tiempo atrás, el viejo rey Fernando había mostrado preferencia por el infante don Fernando, el hermano de Carlos, nacido en Castilla y criado a la vera de don Fernando. Carlos y Chèvre, conscientes de la delicada situación, habían enviado a España a Adriano de Utrecht y el cardenal negoció con el monarca aragonés. Carlos se comprometía a reconocer a don Fernando, regente de Castilla, mientras viviese, incluso si muriese doña Juana, y a otorgarle una ayuda económica de 50.000 ducados anuales. A cambio de ello, don Fernando debía reconocer a su nieto Carlos heredero de sus reinos. ¿Cómo accedió Carlos a la herencia española? La amenaza de una fragmentación de la herencia española, un problema gravísimo desde el punto de vista político, subsistía cuando el rey católico enfermó en la pequeña villa de Madrigalejo. El cronista Alonso de Santa Cruz trae recuerdo un testamento anterior de Fernando en el que designaba heredero al infante don Fernando. Pero Galíndez de Carvajal, los licenciados Vargas y Zapata, consejeros de confianza, contribuyeron a dar luz al ánimo regio. En definitiva, como recuerda Fernández Álvarez, Fernando el Católico dejaba por su heredero a su nieto Carlos, eso sí, como gobernador general mientras viviese Juana la Loca. Designaba hasta su llegada al cardenal Cisneros como regente de la corona de Castilla y a su hijo natural Fernando, arzobispo de Zaragoza, como regente de la corona de Aragón, haciéndole recomendaciones muy expresas en favor de su segunda mujer, de la segunda mujer de don Fernando, Germana de Foix. Poco después de la muerte de Fernando el Católico, Carlos se autonombró monarca de los reinos de España en Santa Gúdula de Bruselas, aunque haciendo ver que respetaba a su madre y que aceptara que se encabezaran los documentos con el doble título de rey y reina. En el año 16, la política de aproximación a Francia rindió sus mayores frutos y Carlos, decidido ya a desplazarse a España, resolvió las últimas cuestiones pendientes en Flandes y en Borgoña y trató de rearticular las facciones que operaban en la corte. Maximiliano había tratado de coordinar anglófilos y francófilos. Margarita se había inclinado más a la anglofilia, Chèvre había defendido la francofilia. Ahora un partido de fernandistas españoles tenía importancia. ¿Se coordinarían estas facciones? Así, la política flamenco-borgoñana, ¿cómo puede servir de marco a la corte
flamenco-borgoñona, la corte de Carlos V. Vean algunas otras muestras de la iconografía de Carlos. Esta es María, la obra de Hans Krell, una obra llena de encanto y de extraordinaria significación psicológica y estética. Y aquí tienen al propio Carlos de Conrad Meid en los primeros años. La historiografía actual concede una extraordinaria importancia a la historia de la corte. Muestra muy reciente del interés suscitado por el tema ha sido, por ejemplo, el Congreso sobre las Cortes Virreinales de la Monarquía Española, América e Italia, coordinado por Francesca Cantú. Aunque el foco de atención se centró en Nápoles, Sicilia, México y Perú, la profesora Cantú consideraba con razón que en el futuro se hacía necesario analizar también los casos de la Sardegna, di Milano, dei Paesi Bassi o per il rilievo che hanno sul piano istituzionale e comparativo ai diversi casi presenti nella Spagna metropolitana. Ad esempio l'Aragona, la Catalogna, la Navarra. El caso concreto de la corte flamenca de Carlos V en la etapa previa a la promoción a la titularidad de las coronas de Castilla y Aragón y al imperio, suscita hoy con nueva fuerza la atención de los historiadores en general y de los historiadores del arte en particular. En los territorios flamencos borgoñones, como en otras partes, se impuso a comienzos del XVI la noción dual de la corte como lugar y como séquito. Con el paso del tiempo, esos dos grandes elementos, el espacio de la corte y el panorama humano de la corte, se diversificaron y cristalizaron en tres fundamentales: el gobierno doméstico, el gobierno político y el modo de vida cortesano. Comencemos por hablar del espacio de la corte. Los dos lugares de la corte flamenca de Carlos fueron Malinas y Bruselas. Además, los soberanos de Flandes y de Borgoña contaban con numerosos castillos y palacios, por ejemplo, el de Gante, donde nació Carlos V, el de Brujas y otros muchos. A partir de 1504, Malinas, lugar de residencia de Felipe el Hermoso, pese a que su preferencia era para Bruselas y Gante, se convirtió en el centro político-administrativo más importante de los Países Bajos y sede de la corte. Cuando Felipe el Hermoso decidió partir para España, determinó que sus hijos debían permanecer en Malinas. En 1507, Margarita optó igualmente por elegir esta ciudad como su residencia principal. El Palacio de Margarita de York, en Malinas, en el que habitaban Carlos y sus hermanas Leonor e Isabel, estaba situado en la Kaiserstraat, frente a la fachada renacentista del Palacio de Margarita de Austria. La fachada exterior de este famoso Palacio de Margarita de York, la mujer de Carlos el Temerario, en Malinas, era de piedra, tenía dos plantas recorridas por ventanas con cruz central, típica de los Países Bajos. El tejado era de pizarra y a él se abrían buhardillas rematadas con piñones escalonados. Todo muestra de la arquitectura regional. El otro gran palacio de Malinas era el de Margarita de Saboya. La fachada principal estaba situado frente a la Kaiserstraat, frente al de Margarita de York, y poseía otras fachadas a la famosa Magdenstraat y a la Foxstraat. Los constructores de este palacio de Malinas, Rombaud, el segundo Gelderman y Guillot de Beaugrand, mezclaron en el edificio el renacentismo italiano y el flamenco. La fachada principal se acompañaba a través de piñones. En lo alto de la fachada principal se incrustaba el blasón de Margarita. Y en cuanto al interior del edificio, albergaba, como ha recordado Domínguez Casas, un patio irregular con arquerías de columnas. El frente principal era de piedra y el resto de ladrillo rojo claro con piedra de Brabante. El escenario de la corte, sin embargo, no se limitaba
a los palacios de Malinas, sino que se extendía ocasionalmente a la ciudad. Un grabado de la época nos la presenta como una urbe bien poblada, con sus murallas que la delimitaban frente a la campiña, dando el típico modelo de ciudad en forma de manzana, con una gran plaza central a donde desembocaban las calles principales. Tiene muy hermosas casas, describía años después Calvete de Estrella en el famoso viaje de Felipe II a los Países Bajos en 1548. Tiene muy hermosas casas y anchas calles y plazas muy suntuosas, principalmente el de San Rumoldo, que es la iglesia mayor. Está Malinas cercada por todas partes del Ducado de Brabante. Entra por medio de ella el río Dilia, el cual recibe allí a un pequeño río llamado Bellimer, y de allí sale y riega el territorio de Malinas y recibe en él a la parte de occidente a Zeina y en la de septentrión al río Nete, y de allí corre por Brabante hasta entrar en el Escalda. El traslado del aparato cortesano a Bruselas por razones políticas que antes he subrayado no se realizó hasta 1514. En Bruselas, el lugar por excelencia de la corte, lo están ustedes presenciando ahí, era el amplio palacio de Coudenberg, próximo a las murallas de la ciudad. Durante la infancia de Carlos, este palacio, residencia de sus padres, se había convertido en una zona de obras, y a partir del 9 se produjeron cambios y se construyó la famosa plaza de Valle. En las obras de este espacio, situado frente a las casas de Chimay y de Chèvres, intervino Rimbaud Keldermans, cuya labor fue completada en lo decorativo por Van Rome y Van Leeten. En el momento en que Carlos fija en ella su corte, Bruselas es una hermosa ciudad. Contaba con monumentos emblemáticos como Santa Gúdula, con un bellísimo interior y torres poco esbeltas pero armoniosas, o Notre-Dame du Sablon, de espíritu vertical, transparente, fruto de la delicada mixtura de la decoración flamenca con la tectónica del gótico tardío. Lo que había de considerarse el conjunto monumental cívico más importante de la ciudad, la famosísima Grande Place de los siglos XIV y XV, fue complementada después de 1500, cuando Calvete de Estrella, pocos años después, escribe su famosa crónica de viaje, pondera con entusiasmo las casas públicas de la villa. Tienen, decía, 4 torres a los cantones a maravilla hermosas y de delicada labor, y en medio, encima de la puerta principal de ella, altísima torre de piedra labrada en forma de pirámide, la cual sale algo más afuera que toda la otra delantera, hasta la mitad escuadrada y de allí hasta la cumbre redonda. Hay en aquella real casa, de la una parte y de la otra de la torre, unos miradores de galería de piedra labrada con sus asientos a manera de teatro en que puede caber mucha gente, los cuales tenían un sobrecielo hecho por causa del sol de paño amarillo, colorado y blanco con franjas verdes, y los antepechos cubiertos de paño colorado. Los asientos de entrambas galerías subían hasta las ventanas como gradas a manera de teatro. Las 4 ventanas de la torre de San Miguel, que caen en el medio de la delantera de la casa sobre la puerta principal, describe magistralmente Calvete, es antiguo lugar y asiento acostumbrado para ver los príncipes las justas, juegos y fiestas que se hicieron en la plaza. La corte borgoñona bajo Margarita de Austria y bajo Carlos, en línea con las esencias tradicionales, otorgó gran importancia, lo estamos viendo, al lugar, al espacio de la corte, pero también al séquito, es decir, a los complejos engranajes humanos, sociales, políticos y culturales que la caracterizaron. Si los resortes del gobierno doméstico cortesano y el gobierno político tuvieron rasgos de indudable brillantez, lo mismo cabe decir de las formas de vida y la sociabilidad de la corte. Aunque la naturaleza de mi exposición de hoy obliga a centrar la atención en esos aspectos, debe subrayarse también
que en la corte no dejaron de influir el magisterio, el formidable magisterio espiritual de los humanistas y sobre todo de Erasmo de Rotterdam, y las exquisiteces de la pintura flamenca, desde la de figuras tan colosales como Van der Goes o Van der Weyden o Jeronimus Bosch, hasta los romanistas Metzys, Gossard, o Thierry Boots, o Hans Memling, o David, o pintores de género de tanto talento como Bruegel el Viejo. ¿Cómo fue en este espacio de la corte el gobierno doméstico palaciego? ¿Cómo fue el gobierno político? Un état journalier de 31 de diciembre de 1510 ha servido a Fagel para analizar la organización administrativa y las cuentas de la corte de Margarita de Saboya. El total de los cargos de esa corte sumaba 96 personas, 4 maîtres d'hôtel, una capilla con 5 personas, 13 caballeros de los 4 estados, 4 valets servants y 36 servidores distribuidos entre los oficios de la paneterie, l'écurie y la fourrière. El cargo de mayor nivel, el de Chevalier d'honneur, fue ocupado hasta 1515 por Guy de la Bombe, conde de Montreval y caballero de la Orden del Toisón, y a partir del 16 por Laurent de Gorrevaux. En fin, los personajes de mayor influencia en este ámbito, aparte de la regente Margarita, eran los chambelanes. El primero de ellos, Charles de Croix, príncipe de Chimay, casado con Louise d'Albret. Chimay mostró siempre una gran preocupación por Carlos, pero no se vio bien respaldado en su autoridad por Margarita. En 1509 hizo pública su propuesta de ceder el cargo a su primo, Guillermo de Croix, señor de Chèvres. Pero el cambio no fue fácil. Activa la lucha de facciones, Margarita prefería entenderse con Jean de Bergen. El emperador consultó con su hija y al final otorgó a Bergen el cargo de primer chambelán y finalmente ese cargo fue transferido a Guillermo de Croix. Con ello no se aplacaba la lucha de facciones, pero quedó aclarada. ¿Cómo era la casa y corte de Carlos antes de 1515, ya que hemos visto cómo era la corte de Margarita? La casa y corte de Carlos se diferenció de la de Margarita. En realidad, el emperador tenía la visión de que debían de ser lo mismo, pero la evolución no lo hizo posible. El plan de Maximiliano para la casa y corte de su nieto era buscar una corte lejos de las sutilezas borgoñonas, con criterios más sobrios y realistas. Margarita entendía que el plan de su padre podía crear dificultades y se opuso a aplicarlo. El emperador tuvo algunas otras ideas y al final Margarita diseñó una nueva corte un poquito más compleja que la que ella había utilizado y que había de obedecer a lo que ella llamó el gran dessein, el gran plan, más una reestructuración de la casa que una organización completamente nueva. En esa línea, lo que Margarita hubiera deseado marginar en cierto grado, a quien hubiera deseado marginar en cierto grado era a Chèvres, y para eso trató de sustituir al primer chambelán, que era Chèvres, por 3 chambelanes propuestos por Maximiliano, Fernando el Católico y Enrique de Inglaterra. Pero esto era difícil. Enrique VIII eligió al señor de Ysselstein, un neerlandés, como ya sabemos, afín a Inglaterra, Fernando el Católico y Maximiliano al embajador Juan de Lanuza, embajador de Fernando en Flandes, y al conde palatino Frederick. Pero el complicado programa no iba a realizarse. Aplicarlo en su literalidad significaba enfrentarse a Chèvres y también a la nobleza flamenca. Y ya hemos visto que desde el punto de vista político, en 1515 la partida la había ganado Chèvres. Y con él sus seguidores, Jean le Sauvage, Adriano d'Utrecht, Cassius Haquenet, Ruffaut.
La organización doméstica palaciega en 1515 es una decisión personal de Carlos, pero es también la herencia de la tradición de Carlos el Temerario, de Felipe el Hermoso y de su tía Margarita. ¿Cuál era la perspectiva de conjunto, dicho con la rapidez que el tiempo nos exige? 4 o 5 departamentos eran los esenciales de esta corte. El primero, la Cámara, regida por el Grand et Premier Chambelán o camarero mayor. La Cámara, la Chambre, era uno de los servicios que mejor expresaban los esplendores y los matices de la etiqueta y al que afectaba más al mundo privado de los soberanos. Era la Cámara el lugar en que se estaba más próximo al monarca y por tanto eso suponía, como ha observado Fernando Bouza, la proximidad a su gracia y a sus mercedes, la posibilidad de beneficiarse de ellos o de llegar a controlarlas. De alguna manera, la Cámara se manifestaba un lugar apto para que, como dijera Erasmo una vez, con su ironía característica, el cortesano se abriera paso a codazos para que se le vea más cerca de Júpiter. A las órdenes inmediatas del Grand et Premier Chambelán trabajaban los sommeliers de corps, los encargados de comunicar a los escasos dignatarios que podían tener acceso a la antecámara que el soberano otorgaba permiso para entrar en su dormitorio. Sectores muy diversos compusieron esta cámara. La corte estaba concebida como un todo capaz de autoabastecerse y no necesitar de personas, de instituciones, de actividades, de oficios, de instrumentos o materias del exterior apenas. Por eso, el monarca tenía su propia barbería, el monarca tenía su propio garde-robe, guardarropas, tenía sus propios sastres, sus propios zapateros, sus propios cordoneros, su propio gorrero, su lavandera de corps y hasta su costurera. Dentro de la esfera doméstica, la Cámara contaba además con otro servicio, la épicerie, que conectaba con la cocina. No dejaba de ser curioso que en este departamento fundamental de la Cámara hubiera también halconeros, falconier, nada menos el halconero mayor. La medicina y la farmacia, lo sabemos, poseían extraordinaria importancia a comienzos del XVI. En la corte de Carlos, y dependiendo de la Cámara, se contó con 3 médicos, el más importante Luis Marliano, y 5 cirujanos. El mundo variopinto y multicolor de la Cámara se completaba con los servicios dedicados al arte y la decoración. Bajo Felipe el Bueno, la corte contó con la singular colaboración artística y política, nada menos, de Jean Van Eyck. Fue sucedido por Daniel Drey, pintor y valet de chambre, y por el impar Roger van der Weyden. El maestro Van Leuten sirvió a Felipe el Hermoso como pintor y valet, y el propio Leuten y Peter van Konigslo trabajaron para Carlos, al igual que Sitov, Michel Sitov, un día pintor al servicio de Isabel la Católica y luego colaborador de Margarita y de Carlos. Un servicio especialmente importante en la Cámara tenía connotaciones artísticas, la tapicería. Tenía a su cargo las míticas colecciones de paños y tapices de los duques de Borgoña y otros instrumentos fundamentales. También la Cámara contaba con sus jouets d'instruments, con sus músicos, con su guardajoyas. La mayordomía mayor era otro departamento, el segundo, de no escasa importancia, presidido por el mayordomo mayor. De esta mayordomía mayor dependían los oficios de boca, la paneterie, encargada del servicio del pan y de la ropa blanca, les chanchoneries, o de cava, que surtía de vino y de bebida, de la cuisine, donde se cocinaban los alimentos, la atendían des écuyers de cuisine, a quienes encomendaba, acompañados del cocinero mayor y del
roller de la dépense, la compra de la carne, el pescado y otros alimentos, y la elaboración de las comidas. La saucerie para las salsas, la fruiterie extraordinariamente cuidada, no solo la fruta natural, sino las confituras en la corte, y la cerería. La fourrierie, es decir, el servicio de alojamientos, uno de los más funcionales de la época, dependía también de esta mayordomía mayor. Era primero presidida por l'écuyer de nos logis, y luego por nada menos el maréchal de logis, el mariscal de alojamientos, el aposentador mayor de palacio en términos de la ordenación posterior de 1549. En fin, la seguridad del soberano en esta mayordomía mayor dependía de los oficiales de armas, de los reyes de armas, de los heraldos, de los perseverantes, que eran por una parte expresión del interés por la heráldica y el ceremonial, y por otra el interés y la importancia de la seguridad. Personajes singulares que veremos desfilar en algún momento eran los trompeteros, los atabaleros. La caballeriza tenía a su cargo todo lo relativo a los caballos, a los carruajes, a las sillas de mano y a otros instrumentos de transporte, y estaba presidida por el grand et premier équilleux de Curie, o caballerizo mayor, y tenía una larguísima serie de colaboradores. El futuro Carlos V introdujo por primera vez en Flandes la acemelería, un servicio que servía para las acémilas que cargaban la ropa del soberano y de los oficiales cuando emprendía el viaje. La Grande Chapelle y la Petite Chapelle, la Grande Chapelle dedicada a las altas misas, la Petite Chapelle a las pequeñas misas, con sus cohortes de predicadores, de confesores, de sopladores de órganos y otras tantas, tenían una misión trascendental. En definitiva, esta ordenanza de 1515, a la que se han referido todos los historiadores y a la que se ha concedido la mayor importancia porque plasma la imagen institucional y política de la corte flamenca de Carlos, tenía una reglamentación disciplinaria muy estricta y unas cuentas también muy estrictas. Se prohibían las ausencias sin justificar al trabajo, de tal manera que quien no estuviera presente no recibiría su salario. Todo el personal debía mostrar escrupulosa obediencia a los chefs de los diversos servicios. En los diversos departamentos solo se podían entregar o retirar objetos después de contar con la autorización de los maîtres d'hôtel. Y, sobre todo, las habitaciones privadas del soberano requerían una disciplina muy estricta. Igualmente minuciosa fue la ordenación de las finanzas. Los nombres y los salarios de todo el personal se registraba en el acroés, el libro depositado en el bureau o bureo. Y todos ellos estaban regidos y articulados por la chambre au denier, la Cámara del Dinero. En cuanto al gobierno político, al igual que en otros países, las más importantes instituciones de gobierno estaban ubicadas en la ciudad que acogía la corte. 4 fueron los consejos centrales, el de finanzas, el de Estado, el secreto y el Gran Consejo. Este último, consolidado en 1446, era el centro del poder político, administrativo y judicial. Sus cancilleres, desde el famosísimo Nicolas Rolland, inmortalizado nada menos por Van Eyck, hasta Thomas Plaine, o Henri de Berg, o Engelbert de Nassau, o Jean Le Sauvage en tiempos de Carlos I, poseían singular autoridad y a sus órdenes actuaban los técnicos en derechos, los maîtres de requête, juristas de probada capacidad. En tiempos de Carlos, el canciller era, como queda dicho, Le Sauvage, y los consejeros Adriano d'Utrecht, Philippe Naturel, Corondelet, Gérard de la Main, secretario Philippe de Aneton. Institución de primer orden también era el Conseil de Finances. Tras la partida de Carlos hacia España, en septiembre del 17, el gobierno de los Países Bajos
pasó a manos de nuevo de un Consejo de Regencia, nuevamente bajo Margarita de Austria, y el panorama de la corte cambió. Aparte de referirnos al lugar y al séquito, al espacio y al gobierno doméstico y político, esencial para obtener una imagen de conjunto de la corte flamenca de Carlos V es ocuparse de las formas de vida, de los modos de vida cortesano. En pleno otoño de la Edad Media, como explicara magistralmente Huizinga hace ya muchos años, el ideal preferente era el de la vida caballeresca. Así se pasó de los caballeros a los grandes señores, escribe Huizinga, y de los grandes señores a los príncipes, con una ostentación y magnificencia siempre crecientes hasta entrar en el ámbito del propio duque de Borgoña, porque Borgoña era, en efecto, el hogar por excelencia del caballero. El pequeño Carlos de Luxemburgo lo había aprendido de niño en los bellos manuscritos de Chastellain, de Monstrelet, de Comines, de Jean Lefebvre, de Saint-Remy, de Jean Molinet o de Guillaume Filastre. Pero los saberes, símbolos, mitos y costumbres caballerescas les fueron inspirados más que ningún otro por el famoso caballero, actor, cantante y preceptor de Felipe el Hermoso, Olivier de la Marche. 4 de las obras de este autor, un tiempo maître d'hôtel de la corte borgoñana, contribuyeron a exaltar la figura de Carlos el Temerario y las glorias de Borgoña. Las Mémoires, el État de la Maison du duc Charles de Bourgogne y la Épître pour tenir et célébrer la noble fête du Toison, y sobre todo la famosísima en toda Europa y tantas veces usada e invocada por Carlos, Le Chevalier délibéré, el caballero determinado. La traducción es discutible. En esta vida cortesana tuvieron mucha importancia la heráldica y los mitos. En la heráldica flamenco-borgoñona, desde 1516, se había abierto camino un símbolo fundamental, el plis ultre, inventado por el médico Marliano. En las primeras representaciones de la divisa, explica Crista de Jonge, las columnas de Hércules flanqueaban los símbolos de la orden, la cruz de San Andrés y el pedernal que echa llamas, y por tanto remiten sin ambigüedad alguna al origen borgoñón del toisón de oro. El lema, que en España al año siguiente se transformó en plus ultra, simbolizaba que Carlos, en línea con la idea erasmista de un imperio cristiano, sobrepasaría el límite impuesto por Hércules en la antigüedad. El personaje mítico de Hércules apareció coloreado con rasgos distintos en las diversas versiones medievales. Aunque no en forma tan insistente, la Casa de Austria reivindicó también a Hércules como uno de sus antepasados. Otra figura mítica en la heráldica y en la vida cortesana era Jasón. Al igual que esto era de la antigüedad, Jasón había viajado con los argonautas hacia Oriente hasta Cólcida, con vistas a recuperar el vellocino de oro para los caballeros del Toisón de Oro. La meta era la reconquista de la Casa Santa de Jerusalén y de los soberanos de la cristiandad. Pero Jasón había robado el vellocino y no siempre había dado prueba de buena conducta, lo que indujo al canciller de la Orden del Toisón, Jean Germain, a evocar una figura más ejemplar y digna de imitarse por los caballeros, Gedeón. Mediante 2 pruebas nocturnas, apunta Domínguez Casas, el vellocino milagroso de Gedeón vaticinó la victoria del pueblo de Dios sobre los madianitas. Del mismo modo, al ser elegido Gedeón como emblema de la orden borgoñona, anunciaba la victoria sobre el Islam. Sus vedijas blancas y cargadas de rocío celestial se convertían en el símbolo de la pureza virginal de María. Heráldica, mitos, etiqueta y ceremonial también es una dimensión que también tiene una importancia extraordinaria, quizá la mayor en la vida cortesana. Vean aquí algunas muestras. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, los símbolos
y escudos de los caballeros del Toisón de Oro. Aquí tienen una nueva representación de Guillermo de Chèvres, nada menos de Juan de Borgoña. Y aquí tienen un formidable expresión de Carlos como jefe supremo del Toisón de Oro. Aquí tienen ustedes una expresión de la importancia de la lucha entre caballeros y aquí tienen ustedes una expresión, una reproducción de lo que ahora voy a explicar bien, que son las joyeuses entrées. El refinado ceremonial palatino borgoñón, de acusado tono caballeresco, hincaba sus raíces en las regulaciones de Felipe el Bueno y de Carlos el Temerario, luego de Felipe el Hermoso y finalmente de Margarita. ¿Qué objetivos justificaban en líneas generales el exigente ceremonial, el más riguroso, el más minucioso operante a fines del siglo XV? El primero y principal era nada menos superar los fastos de todas las cortes de Europa. Los soberanos flamenco-borgoñones aspiraban, además, a imitar simbólicamente, claro, en su vida cortesana, el perfecto orden de la corte celestial. La observancia del ceremonial debía servir asimismo, como se definía en la ordenanza de 1515, a la que nos hemos referido largamente, para imponer una regla rigurosa en todas las actividades de la corte, que estaba formada por un gran número de personas difíciles de manejar y aposentar. Por último, como agudamente observa Bouza, la etiqueta y el protocolo eran una representación perfecta de la coherencia organicista del orden estamental, los diversos estamentos, sobre el que se fundamentaba un principado y como tal culminaba en la majestad del rey. El tercer estado, el estado clerical, el estado nobiliario, el rey. En definitiva, bien porque el espacio ordenado fue usado como símbolo y representación de los valores jerárquicos estamentales de una sociedad de corte, bien porque las relaciones de la lucha política, así como sus coyunturales mudanzas, se plasmaron en la ocupación o desalojo de lugares alrededor de las personas reales y pudieron ser medidas especialmente, la cortesana se presenta, dice Bouza, con una finura interpretativa especial, como una dimensión. La etiqueta, aun siguiendo una línea mantenida a lo largo del tiempo, no fue nunca monolítica. Cuando Jean Sigonet se atrevió a preguntar a Carlos V por ciertos cambios en el ceremonial, recibió una respuesta llena de sentido político. Del mismo modo que los duques de Borgoña habían tomado libertad para vivir a su modo, también la quería tener él para no imitarlos en lo que no le estaba bien. Con el paso del tiempo, el emperador, aun manteniendo su preferencia por las esencias cortesanas de la etiqueta flamenco-borgoñona, agregó a ellas elementos procedentes de Castilla, de Aragón, del Imperio, de Portugal, de Italia y de otras partes. Los lujos y esplendores del ceremonial flamenco-borgoñón contrastaban con la sobriedad que caracterizaba a la española. De ello había dado testimonio, por poner un ejemplo muy comentado por la historiografía, la comida célebre borgoñona, celebrada en Toledo el 22 de mayo de 1502, que los reyes católicos autorizaron para dar satisfacción a su yerno, Felipe el Hermoso. Felipe, escribe Antonio Álvarez Osorio, otro fino historiador para la corte, aprovechó esta ocasión para deslumbrar a sus anfitriones. Desplegó en la sala la magnífica colección de tapices flamencos reunidos por los duques de Borgoña a lo largo del siglo XV. Según Montigny, a continuación los reyes católicos fueron muy bien servidos a la moda de nuestro país, de lo cual el rey y la reina y los grandes señores asistentes hicieron gran estimación, porque todo lo que se hace sin ruido no molesta, que es lo que ellos no saben hacer. Llevaban las viandas todos los chambelanes del archiduque y gentilhombres, y se había dispuesto el aparador del archiduque, muy ricamente adornado, del que los castellanos hicieron, no sin gran admiración, gran estimación. La cena que describimos como ejemplo
y otras, las formas de vestir y diversos aspectos más del ceremonial. Hemos visto a Carlos V investido como cabeza de la Orden del Toisón. Las formas de vestir y diversos aspectos más del ceremonial flamenco borgoñón iba a dejar una honda huella en España. Antes de viajar al país en que debía gobernar, en nuestro país, Carlos, obedeciendo una vez más a la convicción de que el banquete era una forma de ensalzar la magnificencia y la liberalidad del monarca, decidió organizar en abril del 15 en su palacio la reunión del capítulo de la Orden del Toisón de Oro. En una sala decorada con tapices en la que se narraban las gestas de Gedeón, Carlos ordenó servir a los caballeros cada vez un plato de carne, con 18 o 20 platos más, renovados por 5 veces, de tal modo que no había ninguno de los que allí comían que no fuese servido de 100 diversos manjares. ¿Exageraban? Según uno de los criados de un garde-robe, el famoso Laurent Vital, era un sueño el ver la diversidad de los servicios, con la ciencia de los compañeros cocineros y pasteleros, como pavos reales, cisnes, faisanes y perdices asadas, adornadas y revestidas con sus plumas, tan bien preparadas que parecían vivas. Había allí castillos tomados, hombres salvajes, caballeros, sirenas de mar, hechos de gelatina, monstruos y quimeras, sirviéndose toda clase de vinos blancos y tintos, así como buena cerveza, y tocando varios instrumentos los músicos. El banquete ofrecido por Carlos en Bruselas en 1515, en lo que hasta ahora se ha estudiado, puede pasar por ser la expresión máxima de la forma de comer a la flamenca y otros diversos aspectos del ceremonial flamenco borgoñón que atrajeron a los españoles, pero que fustigaron mucha crítica cuando hubo un rechazo inicial en los años 1520 a 1530 en Castilla, sobre todo y en general en España, hacia los consejeros flamencos. Esa mezcla del rechazo y la admiración se expresa muy bien en el banquete que Diego Ramírez de Arellano, presidente de la Chancillería de Valladolid, ofreció en 1518 a Carlos Yarrey, acompañado de su hermana Leonor. En el patio se habían levantado 2 fuentes, una de vino tinto y otra de vino blanco, y en medio de ellas una gran mesa con pan y viandas y muchos vasos en que viviesen satisfacción los que quisiesen. La comida de las personas reales fue preparada por 12 cocineros flamencos y muchos más españoles para ser servida por los criados del presidente con una vajilla magnífica, mientras sonaba mucha música, acorde a la regia condición de los visitantes, a la que también honraban los ricos tapices que cubrían las paredes. Las fiestas y los espectáculos son quizá el último, el apéndice, pero el inicio al mismo tiempo de los modos de vida cortesanos. La sociedad flamenco-borgoñana mostraba un aire de fiesta y un afán de libertad, una vida libre, como comenta Fernández Álvarez en su monografía sobre Carlos V, de un pueblo que paladea la abundancia y que siente la joie de vivre, la alegría de vivir. La fiesta y la ceremonia, matiza Bouza, son consustanciales con la cultura de corte y con la misma sociedad corporativa. La fiesta de corte moderno no puede ser cabalmente explicada sin tener en cuenta esa mezcla de orden ritual, que es la fiesta, con azar de la sorpresa, y de etiqueta con maravilla. De hecho, la voluntad de aunar lo repentino con lo predecible parece haber sido característico de la cultura de la corte. Se ha explicado muchas veces, voy a terminar muy pronto, que los primeros años de Carlos marcan el tránsito del medievo a la modernidad. Yo recuerdo el comentario de Juan Sánchez Montes sobre un escrito aparecido con motivo de la coronación en Bolonia de Carlos V en 1530, que expresa esta mezcla, esta contraposición e integración al mismo tiempo de lo medieval y de lo moderno. El que iba a ser irrepetible rey español y emperador había dado muestra
en las fiestas, en los espectáculos, en la vida de corte, de sus aficiones al lujo, a las comidas copiosas, a las artes del caballero, a los torneos. Un espacio característico de la tradición medieval fueron los capítulos presididos por Carlos como chef souverain de la Orden del Toisón de Oro. Les he mostrado algunas piezas. Y seguían brillando con todo su esplendor las joyeuses entrées medievales. Estas jornadas servían ante todo para exaltar las glorias del soberano, pero también para confirmar los privilegios y derechos de las ciudades. Así se ocurrió en Brujas en el 40, en Gante en el 48. Y estas entradas triunfales sirvieron para apaciguar a los súbditos, en algunos casos al soberano, en otros casos. La idea del príncipe triunfante es la que predominaría cada vez más en estas ceremonias urbanas, y la idea del triunfo se vestía a la antigua, como puede verse en esta reconstrucción de la joyeuse entrée de Brujas, en Brujas de 1515. Tanto en su arquitectura inspirada por el nuevo lenguaje importado de Italia, como en su programa con alegorías eruditas tomadas de los autores clásicos, el uso de carrozas triunfales y, sobre todo, la adopción de lenguas antiguas, el latín, el griego, el hebreo, para las inscripciones. Rémy Dupuy, en un maravilloso manuscrito iluminado, describe con formas artísticas inimitables los arcos triunfales y los tableaux vivants, esa especie de teatro inerte de esta inolvidable joyeuse entrée triunfal, entrada de 1515. Estos rasgos no fueron excepcionales, se repitieron muchas veces. Y al igual que las joyeuses entrées, y tal vez en mayor medida el espíritu borgoñón se hizo presente en las justas a la borgoñona. Esas justas también se mezclaron con lo español e influyeron decisivamente en el primer Carlos. Por ejemplo, las justas celebradas ante el Palacio Real de Valladolid entre el 16 y el 21 de febrero de 1518 han pasado por ser modélicas. Domínguez Casas ha reconstruido con expresividad el desarrollo del acontecimiento. Los dos mantenedores ordenaron plantar un enorme abeto rodeado por una empalizada de madera ante el Palacio Real de la Corredera de San Pablo. De él colgaron dos escudos como los que habían visto en el sueño. Dentro de la empalizada se levantaba la esfinge del gigante Murgalante, vestido y armado a la turca, aunque se trataba de un corpulento arquero de corps, disfrazado de tal guisa. Durante un mes entero permanecieron junto a la empalizada varios heraldos que recogían en un pliego los nombres de los caballeros que se acercaban al árbol para tocar los escudos. Las justas se celebraron y en ellas, los días 16 y 21 de febrero, y en ellas participó el propio monarca. De mismo modo que en España se organizan justas a la borgoñona, en Flandes se practican juegos de caña a la morisca, tan del gusto de la corte española. Eso ocurrió, por ejemplo, en 1522 en Bruselas, en cuya ciudad se celebraron le Just de dit Cagne, y sobre todo en el año 31, con ocasión del nacimiento del príncipe Manuel, el famoso Manuel el Venturoso, heredero del trono portugués. Joyeuses entrées, juegos de cañas, justas, no agotaban el bien nutrido programa de fiestas y espectáculos del contexto flamenco borgoñón de comienzos. Gracias. Ahí estamos. Gracias. No, estaba bien. Disculpen. Ya. Aquí tienen ustedes una expresión de la corte con los trompeteros y los atabaleros. Y aquí tienen ustedes
una famosa entrada triunfal con el carro, el brillantísimo carro de toda la familia Austria-Habsburgo, posterior al momento que me he referido, pero que expresa muy bien lo que era la brillantez de estas fiestas, de estos desfiles. Porque las procesiones en honor del soberano eran muy importantes, en ellas participaban los cabezas de familia, los gremios, las hermandades y asociaciones. Influyeron también en las Omegang, en las grandes procesiones anuales en homenaje a la Virgen. Al igual que en otras partes, en Bruselas y en otras ciudades, atrajeron mucho los tableaux vivants, los espectáculos teatrales. Y un fenómeno típico de la corte borgoñona, de la corte flamenca, es el de las cámaras de retórica, asociaciones civiles que se dedicaban al arte de la poesía y del teatro y tuvieron un papel no desdeñable en los festejos urbanos. Tenemos noticia, por ejemplo, de que en Amberes este tipo de cámaras montó a mediados del siglo tableaux vivants con muy diversos motivos, como el capítulo del Toisón de Oro, las ceremonias fúnebres de Juana de Castilla o las del propio emperador. En conclusión, las fiestas y espectáculos constituían en Flandes y en Borgoña una rueda sin fin. Joyeux entrées, torneos, juegos, justas, mascaradas, carreras, representaciones alegóricas, música, fuegos artificiales. Muchos de ellos venían a ser un canto a la vida, aunque no faltaron solemnidades y actos para homenajear, urgidos por un insondable destino, a los príncipes, señores y ciudadanos que abandonaban la existencia terrena en busca de una vida eterna. Nada más. Muchas gracias.